Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy voy a hacer un video de la Bauhaus. Es uno de mis temas favoritos, o sea, es de todo lo que es la historia del arte, uno de mis temas favoritos. Me encanta la concepción de escuela de educación que propuso esta escuela alemana a través de Walter Gropius, que bueno, fue su creador y para mí un recontra visionario. Estoy un poco resfriada, así que va a costar, pero bueno, hace un montón que lo tengo preparado, tengo ganas de subirlo a internet, así que bueno, vamos a empezar. Más allá del fundador, que fue Walter Gropius, que para mí era un idealista del diseño, una persona que intentó buscar otro modo de comprender el diseño, o él mismo, digamos, ya lo entendía diferente de lo que se venía dando. Hubo otras personas que también fueron parte de la Bauhaus que para mí son súper interesantes para analizar como Itten, como Kandinsky, bueno, como Meyer. O sea, hay un montón de profesionales que fueron parte de esta escuela y quisieron que fuera una escuela súper particular que hoy en día sigue siendo como hiper relevante para estudiar el diseño y los productos que ellos consiguieron sacar siguen siendo hoy día vistos como productos modernos, siendo que fueron diseñados hace muchísimo tiempo, a principios del siglo XX. Así que bueno, me parece súper interesante analizar esta escuela, analizar sobre todo el pensamiento que ellos tenían acerca del diseño. Bueno, cosas que trascendieron a través de este movimiento que se dio en esta escuela y que hoy día son como base de lo que es el diseño gráfico, por lo menos el diseño industrial y mucho de lo que se toma para arquitectura, es la concepción del diseño minimalista. ¿Sí? Esto de menos es más, que era o sea, es una de las máximas hoy día del diseño, ellos lo reflejaron a un nivel quizás hiper extremo, donde se venía algo totalmente diferente, donde por ahí la belleza de un objeto estaba colocada no en la función, que esto es lo que ellos destacaron, sino en la apariencia, ¿sí? Y el ir a la esencia del objeto desde lo formal, desde su forma, y diseñar a partir de eso, también tiene, obviamente, cuando uno puede hacer el rastreo de estos personajes que fueron influyentes en la escuela, un trasfondo espiritual, ¿sí? Como todo lo que trasciende no es solo una cuestión de forma o de materializar algo en la realidad, sino que tiene que ver siempre con algo que viene de la esencia, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que trascendió de esta escuela y que hoy es importante para pensar en el diseño cuando pensamos en diseño es esto de el minimalismo, ¿sí? Otra cosa que para mí es súper interesante de lo que ellos construyeron, o por lo menos experimentaron, es la vinculación con el mercado laboral, que ahora en educación todo el tiempo se intenta hacer esto de la extensión, ¿sí? De que lo que se estudia tenga también digamos, una cuota de investigación y que pueda impactar en el entorno, o sea, que pueda salir del taller en el caso de la formación en diseño gráfico o industrial, por ejemplo, incluso en arquitectura, que pueda salir del aula y plasmarse en la realidad, ¿no? En eso ellos fueron súper fuertes, lograron llegar con sus productos a todo el mundo y eso es súper válido para mí. Otra de las cosas que es interesante es que ellos integraron el arte y la tecnología. Si bien a un nivel quizás concepción del plan de estudios era como una concepción más medieval, ¿sí? Donde había aprendices y profesores y se iba escalando, ¿no? Como una cuestión más piramidal. La realidad es que ellos enseguida integraron la tecnología. Gropius trajo profesores que tenían como una visión absolutamente radical y diferente, innovadora de todo lo que era el arte. Entonces, bueno, eso digamos que se vio bien reflejado en los productos que ellos generaron, ¿sí? Y además experimentaron un montón. Ellos experimentaron un montón, surgieron teorías de la formación de la escuela de la Bauhaus. Esto es lo más clave, digamos, todo esto que estoy mencionando, ¿sí? No solo que hicieron cosas visualmente diferentes, sino que investigaron, surgieron teorías, o sea, era todo el tiempo
esta mentalidad de investigar, de hacer algo nuevo, ¿no? Y bueno, por otro lado, el tema de que consideraban el ambiente, eran, pero hipervisionarios en este sentido, porque del diseño sostenible se empezó a hablar hace, no sé, 40, 50 años, y ellos ya hacían prácticas sostenibles desde la Escuela de la Bauhaus, como digo, en 1919, 1920. Bueno, Gropius, como dije, es quien la funda, para mí es una persona súper interesante intelectualmente. Voy a leer una frase que él dice, aún me acuerdo cuando salí de la Primera Guerra Mundial y hubo un momento que nunca olvidaré, en el que de repente entendí que tenía que participar en algo totalmente nuevo que cambiara las condiciones de vida en las que yo había crecido. Por eso digo que toda innovación tiene como un trasfondo espiritual, como un objetivo, un propósito, y que acá en esta frase de él se ve plasmado, ¿sí? Bueno, él es quien va a buscar a los primeros profesores, los que calaron súper fuerte en todo lo que es la formación de la Bauhaus y en esto de hacer algo diferente. Luego va a renunciar por presión política, pero es quien le dio vida a la Bauhaus y la hizo, para mí, digamos, lo que es hoy en día cuando pensamos en ese imaginario ideal, de escuela ideal de diseño. Él fue quien la consiguió, él fue quien la pensó y la pudo plasmar encima, que eso es otro mérito para mí súper fuerte. Bueno, el plan de estudios era súper diferente, como vemos tiene una concepción súper holística, circular, donde el diseñador tiene que saber no solo de diseño, sino de materiales, tiene que saber de otros materiales en otros campos, tiene que integrar la tecnología, la fotografía o el fotomontaje fue clave para todo lo que es la escuela de la Bauhaus. Fue una de las cosas que más se experimentó en la escuela y la fotografía recién estaba surgiendo, pero también irse a materiales o a recursos que se venían trabajando desde hacía mucho tiempo, el tema de, por ejemplo, los textiles, los telares, los vestuarios. Algo también muy clave para todo lo que fue el plan de estudios fue que los profesores trabajan mano a mano con los alumnos. ¿Sí? Esto de el hacer de cuenta que el taller es una fábrica. ¿Sí? Eh, entonces, en los estudiantes formás no solo teoría o esto de formar a través del ensayo y error, sino que formás capacidades que las van incorporando de los mismos docentes al momento de ver cómo trabajan los docentes, cómo se enfrentan a pensar un diseño, por ejemplo. Y bueno, de eso se incorpora muchísimo todos los alumnos egresados de la Bauhaus o que han pasado por la Bauhaus, muchos no terminaron de estudiar porque fue cerrada, incorporaron muchas habilidades de los profesores, ¿sí? Bien, bueno, el antecedente que siempre se menciona cuando estudiamos a la escuela de la Bauhaus es el Art and Craft, el movimiento de artes y oficios que se dio en Gran Bretaña, donde William Morris, que es uno de los referentes más importantes, ya tenía esta concepción de formación como medieval, ¿no? Bueno, esto siempre lo cuento, que en arte hay mucho de esto de volver a lo medieval, de volver a esto de el aprendiz, ¿no? Eso se da hoy en día también en las escuelas de diseño o en las universidades donde se aprende diseño. Pero bueno, lo que contaba es que acá había un contacto como mucho más directo, donde el docente se ponía en iguales condiciones que el alumno para poder formarlo, ¿sí? Bueno, eso viene por ahí de esta concepción, como digo, de las artes y oficios y también, en el caso de las artes y oficios, eran diseños mucho más ornamentados, más complejos, ¿no? Algo que la Bauhaus rompió con eso absolutamente, pero sí había esta concepción de la educación mucho más de cercanía, ¿sí? No una educación jerárquica, donde había una jerarquía, sino una educación más de el uno a uno. Así que bueno, por eso se lo menciona siempre a este movimiento como antecedente de la escuela de la Bauhaus. Bueno, Item es el personaje más interesante capaz de la Bauhaus. Luego fue corrido, fue
expulsado de alguna manera o obligado a irse de la Bauhaus por una vinculación que tenía él con todo lo que es el zoroastrismo, que era su credo, digamos, su creencia, pero él llevó la experiencia del diseño por momentos a lugares muy locos porque él hacía meditar a sus alumnos, o sea, él tenía esta concepción bien ascética del arte, pero que eso se ve después reflejado en los productos, en esto del minimalismo, él hizo mucha influencia, él creó mucha teoría de color, experimentó mucho con color, o sea, era como un monje del diseño, por decirlo así, para mí un personaje súper interesante de analizar, esto de que él mezclaba su visión espiritual con lo que plasmaba en el diseño o con su, digamos, concepción del diseño, y fue uno de los personajes como más icónicos, o es uno de los personajes más icónicos de todo lo que es la escuela de la Bauhaus, eh, y que despertaba mucha fascinación en sus estudiantes, ¿no? O sea, esto de el poder ver a alguien que tenía una concepción propia, totalmente diferente del diseño, que experimentaba, que sacaba conclusiones, que era un investigador y que llevaba lo espiritual al arte, igual que Kandinsky, que es otro de los personajes que va a ser muy similar a Iten en este sentido. Bueno, generó esto del culto a la formación en diseño como algo más espiritual, como algo más de experimentación, del poner a prueba las teorías o las cuestiones que se venían dando. Por eso para mí, más allá de sus creencias, que por ahí uno no comparte, eh, él fue clave en todo lo que fue el resultado visual de la Bauhaus y el resultado sobre todo, como digo, en esto del ascetismo, en los productos de diseño industrial, en los vestuarios, en todo lo que era la tipografía minimalista y en un montón de cuestiones, al igual que, como dije, Kandinsky, que tenía una visión bastante similar del diseño. Así que bueno, fue clave este personaje. Bueno, tenía, como digo, tenía como sacadas ciertas conclusiones acerca de temas o conceptos del diseño que él plasmaba en teorías luego de investigar y ensayar con sus alumnos, ¿no? Y la redacción de estas teorías va a estar muy teñida de todo su bagaje espiritual, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta frase que dice, los colores son las ideas originales, los hijos de la luz, ¿no? Parece como algo muy, muy de culto, muy esotérico, y de la sombra, ambas incoloras en el principio del mundo. Ven que siempre lleva como toda su experiencia a un ámbito más interno, al igual que también Kandinsky. Se diferencian ellos dos por esto propio que siempre llevaban lo interno, lo volcaban al arte y el arte lo llevaban hacia lo interno y lo analizaban desde un aspecto por ahí más espiritual, ¿no? Así que bueno, como ven, eh, esto fue bastante determinante en la Bauhaus, como digo, para los productos que vemos finalmente que ellos producen, porque en esto del ascetismo y del minimalismo hay una cuestión espiritual e intelectual por detrás, ¿sí? Hay como una visión de la vida que me lleva a generar estos productos que no tienen, digamos, foco en la apariencia, sino en su esencia, en su funcionalidad, que es lo que hoy en día nosotros tenemos como máxima en el diseño, ¿sí? Lo que importa o lo principal es la función, aunque pareciera lo contrario, que estudiamos diseño porque nos vamos a enfocar en la belleza o en lo estético, para los diseñadores, para los arquitectos, para los diseñadores industriales, la fuerza o la intención, lo importante está en la función del objeto. En el caso del diseño gráfico, el poder manipular los procesos cognitivos del receptor de un mensaje para que pueda hacer el recorrido visual que yo quiero y pueda descodificar una imagen y entender un sentido que yo le quiero transmitir, ¿sí? O sea, en eso, en el poder lograr eso, está la fuerza de una comunicación visual y no en su aspecto visual, que también es importante. Nosotros
nos enfocamos en hacer imágenes bellas, obviamente, pero lo primero que queremos es que si hacemos una señalización en una autopista, quien viene conduciendo pueda encontrar la bajada y no se quede mirando si el cartel es bello o no, digamos, ¿no? Como que la función o en una aplicación intentamos que el usuario recorra cierto camino. Nosotros estamos pensando en eso, no tanto en lo estético. Y eso viene de acá, de este pensamiento que ellos tenían. Bueno, Kandinsky, como dije, va a ser un personaje que se va a complementar muy bien con Itten, va a tener una visión, si bien quizás digamos, su filosofía espiritual no era la misma, sí también va a llevar esto de lo espiritual al arte, ¿sí? Él tiene una formación más hermética, más del hermetismo, el simbolismo, eso lo lleva a sus teorías, empieza a generar teorías que vinculan las formas con los colores, ¿sí? En función de los ángulos. Todo esto lo experimenta en el taller con los alumnos, concluye que verdaderamente es así, hace pruebas, por ejemplo, en el caso de otorgarle un color a cada forma, triángulo, círculo y cuadrado. Él liberaba las formas en línea y en blanco a sus alumnos y les pedía que los llenen de algún color y fue sacando conclusiones en función de los resultados que iba teniendo en los ensayos en el taller para otorgarle un color propio que sería como la esencia de la forma, ¿sí? Esta teoría es una de las más interesantes que él concluye y una de las pocas teorías de color que tenemos. No hay muchas teorías de color, no se investiga mucho en diseño, en arte, y ellos lo hacían, sacaban conclusiones y nos las facilitaban a nosotros, ¿no? A la sociedad. Bueno, acá tenemos un vestuario diseñado en base a esto de las formas, el color. Bueno, entonces lo que, digamos, como lo que se da en la escuela de la Bauhaus es como un microclima, porque mientras que en Europa todo era industrialización, ¿sí? Eh, ellos estaban pensando en un regreso al concepto de artesanía, pero no desde lo ornamental, desde el barroquismo, ¿no? Desde el incorporar elementos ornamentales fuera para que sea bello el objeto, como ya dije, sino desde esto de que los objetos sirvan al otro, sean funcionales, sean cómodos, ¿no? El tema de los materiales, experimentaron un montón en todo lo que es diseño industrial, con materiales, por ejemplo, diferentes, para lograr objetos de uso diario y formas también diferentes. Bueno, Paul Klee fue otro de los docentes de la escuela de la Bauhaus. Él también experimentó mucho el color. Bueno, son pintores, ¿no? Tanto Paul Klee como Kandinsky vienen del palo de la pintura, así que experimentaron mucho con el color porque es uno de los temas que más apasiona a los artistas, ¿no? Es como quizás en el que también se puede proyectar como algo más profundo, ¿no? Todo lo que es forma y color. Así que bueno, él también generó sus teorías. Este es un apunte de una de sus clases. Bueno, y acá tenemos algo que generaron Paul Klee y Kandinsky, que eran algo también importante de lo que es la escuela de la Bauhaus y de todo cómo fue migrando el diseño y el arte a principios del siglo XX, con todo lo que son las vanguardias artísticas, con esta escuela también, es ir de lo figurativo a lo abstracto, ¿sí? Buscar, como digo, la esencia y no la apariencia. Obviar la apariencia, puntualmente. Obviar la apariencia, enfocarse en la esencia, en qué transmite, en una sensación dada por el color, dada por formas abstractas que quizás no puedo reconocer o darle sentido como un objeto puntual, pero que me está transmitiendo una sensación, era lo que buscaban y sobre lo que experimentaron un montón. Bueno, también esto de las fiestas es muy mencionado cuando se habla de la escuela de la Bauhaus, esto de hacerlo como, sí, es una escuela, pero también es mi segunda casa, es parte de mi vida, las fiestas, la integración con los otros alumnos, con los profesores, esto de el que todo tenga diseño, todo, el diseño estaba en todo en sus vidas, ¿no? Es como un poco
ver, por momentos parecería un poco secta, ¿no? Pero bueno, como la intención en verdad no estaba en dirigir a los estudiantes a algo puntual, a una forma de pensamiento puntual o a generar cultos o ritos, porque eso no sucedía, ¿sí? O una creencia, incorporar o insertar una creencia, poner una semilla a una creencia, eso no estaba en el espíritu de la escuela. Entonces era como una hermandad, ¿sí? Era como, por momentos parece un culto, pero no, era como bueno, llevamos el diseño a todas nuestras vidas porque es lo que nos apasiona, es lo que nos gusta, es lo que da sentido a nuestras vidas y desde ese lugar se hacía, ¿no? Así que bueno, me parece como también interesante esto de formar un equipo, todos, ¿no? Bueno, luego la segunda etapa es quizás la etapa donde los productos que nosotros conocemos de la escuela de la Bauhaus se desarrollan, ¿sí? Porque la primera fue muy experimental, estaban buscando como un camino nuevo y todavía no lo estaban plasmando en algo material. Luego en su segunda etapa ya sí empiezan a plasmar en cosas concretas, materiales que van a sacar al mercado, como dije, y que van a vender y que todo el mundo va a querer consumir estos productos porque aparentemente son distintos, ¿no? O sea, si bien ellos no se enfocaban en la apariencia, tenían una apariencia diferente porque justamente se diseñaba desde la esencia, ¿no? Entonces, bueno, esto de el poder expandirse al mundo sin buscarlo propiamente, el que todo el mundo quisiera tener diseños de la Bauhaus en sus casas. Eso me parece súper loco al no haberlo buscado, ¿no? Al no haber sido la intención principal de la escuela que ocurriera esto. Bueno, Laszlo Moholy-Nagy, no lo sé pronunciar bien, eh, es uno de los referentes también más importantes. Él en el caso de su vinculación con la tecnología, él experimentó mucho con la fotografía, el fotomontaje. Sus experiencias básicamente son con fotografía, o por lo menos lo que más influyó en la escuela o en la concepción de diseño de su parte, tiene que ver con esto, si bien también experimentó con pintura, con color, con tipografía, no fue lo que trascendió de él o lo que generó impacto de él, sino esto de tener una concepción de la fotografía, del encuadre, de la comunicación en la fotografía, de la búsqueda de hacer algo distinto, algo más mágico, más sutil. Fíjense la misma propia foto de él, ¿no? O sea, él siempre estaba buscando esto de lo distinto a comunicar, como digo, y desde la fotografía su fuerte es el de el buscar contar algo distinto, que la fotografía sea diferente, que tenga algo mágico. Bueno, después hubo varios diseñadores que se enfocaron en la tipografía, en aspectos por ahí más funcionales de la tipografía. Hubo varias experiencias con la tipografía en el sentido de eliminar mayúsculas, todo siempre pensando, como dije, en la funcionalidad de la tipografía. Luego se retorna de esto porque uno entiende que las mayúsculas son una guía para ver dónde comienza una frase o dónde hay un nombre propio, pero se experimentó en un momento con esto del ascetismo, del minimalismo en la tipografía, geometrizándola al máximo y eliminando las mayúsculas de la tipografía, de los diseños tipográficos. Como digo, es algo que luego se vio que no funcionaba, pero está bueno contar la experiencia por esto de el probar todo, ¿no? Llego a la conclusión de que no sirve, pero primero lo probé. Esa mentalidad me parece fascinante, ¿no? Bueno, y este es un diseño que hace Herbert Bayer que se llama carácter universal o tipografía universal y es un sans serif hipergeometrizado, ¿sí? También se descubrieron otras cosas de por qué no funcionaba este alfabeto, además de la eliminación de las mayúsculas, que tiene que ver con la confusión de caracteres o que cuando se componía una palabra, los espacios entre letras no estaban tan quizás bien ajustados, ¿no? Entonces, bueno, hubo otras cuestiones que hicieron que esta tipografía no fuera lo que idealmente se pensaba que podía llegar a ser.
Bueno, en esta segunda etapa, como dije, el fuerte fue el diseño industrial para mí, porque es lo que todo el mundo empezó a consumir de la Bauhaus y trascendió todas las fronteras, ¿sí? Así que, bueno, el diseño de mobiliario, también ascético, minimalista, el buscar la resistencia de los materiales, cómo podían doblarse los materiales o ubicarse para que esta pieza tuviera su máxima resistencia con la mínima cantidad de ornamento y la geometrización, ¿no? Bueno, Breuer también, que es uno de los diseñadores que bastante va a marcar, sobre todo en el aspecto del diseño industrial, a la escuela de la Bauhaus, la funcionalidad de los objetos, ¿no? Esto del encastre, de la ubicación del tamaño, esto es algo que se experimentó y se trabajó mucho y como vemos es todo minimalista, ¿sí? La menos cantidad de objetos posibles, de material posible, de ornamentos cero. Bueno, lo mismo en otras cuestiones, ¿no? Como el juego de ajedrez, esto de pensar lo geométrico y que se reconocieran las piezas, son todos desafíos a los que ellos se enfrentan y que resuelven para mi gusto muy bien. Me parece súper admirable todo lo que salió de esta escuela y como digo, es una experiencia que te inspira porque no se volvió a dar, ¿no? Esto de esta vinculación tan a la esencia del objeto del diseño. Bueno, tipografías, todas las tipografías que salen de la escuela obviamente son muy geométricas. Hoy en día quizás no las consideramos buenos diseños tipográficos por lo que dije, porque para nosotros hoy la geometrización o la esencia de la forma está como en un paso o un nivel inferior de la funcionalidad de la tipografía. Se tienen que reconocer y diferenciar bien los signos tipográficos y eso es algo que a lo que la geometrización, digamos, no aporta. Entonces, bueno, son experiencias, para mí, como dije, hiper válidas, porque para saber que no funciona tenemos que haberlo probado. Y bueno, nada, esta es una de las que incluso hoy en día se sigue usando la futura, ¿sí? Tiene algunos problemas de diseño como tipografía, para lo que entendemos nosotros hoy en día como un buen diseño tipográfico, pero sigue siendo usada porque su forma es original y es muy geométrica y bueno, hay mucha gente que la utiliza. Bueno, estos son algunos de los muebles o del mobiliario que surgió en esta tercera etapa de la escuela, donde ya en 1928 Gropius se aparta, se va de la escuela y se sigue, digamos, la línea que él había planteado. Hay pequeños cambios, quizás se vuelca un poco más al mercado o a lo mobiliario, porque era lo que se venía consumiendo de la escuela, se vuelve quizás un poco más una especie de escuela-industria o escuela-taller-industria y salen diseños muy interesantes que hoy en día también se siguen vendiendo. ¿Mm? Bueno, este no es mi favorito, lo puse porque es un sillón basado en la forma del círculo, no es para mí muy bello estéticamente, pero se sigue comprando. Esta silla me parece alucinante. Es de Mies van der Rohe, que es uno de los que termina, digamos, quien termina dirigiendo, ¿no? La Bauhaus, luego de que Gropius se aparta. Le Corbusier, Albers experimentó también, tuvo mucha influencia en la escuela de la Bauhaus, él experimentó mucho con los materiales, ¿sí? Se metía en los materiales, intentaba trabajar la resistencia de los materiales con la forma. Bueno, también uno de los docentes más trascendentes de esta escuela, ¿no? Bueno. Bueno, espero que les haya gustado. Pueden dejarme comentarios. Luego de que cierra la escuela de la Bauhaus en 1933, ¿sí? O sea, es obligada a ser cerrada. Muchos de los integrantes de la Bauhaus van a emigrar a Estados Unidos y a continuar con esta experiencia. Después lo vamos a ver en otro video. En la escuela de Ulm
donde esta vinculación entre el diseño y el mercado se hace más fuerte todavía porque se empiezan a diseñar productos y marcas que hoy en día nosotros consumimos, ¿sí? Así que bueno, les mando un abrazo, vamos a hacer un video de lo que es la escuela de Ulm y espero que les haya gustado, pueden dejarme comentarios. Nos vemos en otro video.